Pero está pendiente solo eso, todo lo demás lo daríamos por aprobado. Había un dato de información que estaba pendiente para cumplir con el senador García Huidobro. Que se trató últimamente en la fundación que va a asesorar justamente al Ministerio en tema de puertos y todo lo que... Ese es un tema que yo creo que sería interesante, no sé si se pidió la información, porque esto es trascendental, es decir, lo escuché a ustedes, venía en camino, respecto de que nuestro país justamente depende fundamentalmente de nuestros puertos y las exportaciones, así que creo que un tema, yo no sé si esos recursos van a ser suficientes para lo que requiere el país realmente. Yo creo que en eso no podemos mezquinar, y por lo tanto, ese punto yo no voy a votar en contra, pero creo Lo que dejamos pendiente. Dejamos pendiente el programa, creo que el 08 de logística. Sí, entendiendo que hay una muy buena actitud por parte del Ejecutivo en esto, pero me gustaría saber si efectivamente los recursos van a ser suficientes para tener una visión de largo plazo. Yo creo que, si me parece, si me permite, lo propondría de los siguientes términos. Queremos que se complemente la partida, los estudios en materia logística, pero las actividades portuarias e intermodales son fundamentales para reducir costos, lo que puede significar un atochamiento en puertos, un costo país de cientos de millones de dólares, y estamos invirtiendo menos de 2 millones de dólares en todo el estudio de logística. Parece que es tremendamente precario, y no entender que el Estado sí tiene un rol activo en gestionar esta materia. Entonces dejémoslos pendientes en ese sentido, porque en algún momento... De acuerdo, pendiente sí, pero con una petición, ojalá unánime, por parte de la Comisión al ministro de Hacienda y a IPRES, justamente con el fin de que se pudiera reestudiar lo que se requiere justamente para todo lo que son estos estudios. Veo atento a don José Picero junto con Mónica, que nos están escuchando, y a todos, que este es un motivo de preocupación. Eso lo dejaríamos pendiente, eso sería unánime. Diputada. Muchas gracias, presidente. Saludos a los que están conectados y a los que están en la sala. Bueno, yo no sé si sea a través de esta comisión, ahí ustedes que tienen más experiencia me pueden asesorar al respecto. A mí me preocupa mucho lo de la conectividad a Internet. Mi región es una región muy extensa en territorio, es la tercera o cuarta región más extensa del territorio. Y la verdad que cuando uno hace terreno, cuando está con la gente en la calle, inclusive cuando uno se cambia de una comuna a otra, nosotros no tenemos la conectividad que hoy día se necesita. Tenemos los niños en clase, gente con teletrabajo. Esto, claro, hoy día se ha ido liberando con el término de estado de excepción constitucional, pero la verdad que se vieron todas estas falencias y a mí me preocupa porque, claro, hablábamos la mañana con la ministra que está el tema de la última milla, que se ha avanzado, que son 10 regiones de 16, pero tiempos, plazos, ¿qué tanto podemos exigir? Se hablaba del reglamento también que estaba en la Contraloría. Entonces, a mí me gustaría tener así como fechas más específicas y como también soluciones a estas regiones que son tan extensas en territorio. Porque, por ejemplo, cuando usted viene de Santiago a Valparaíso, uno tiene señal en toda la carretera. Buena, mala, pero hay. Nosotros tenemos sectores en carretera donde no hay señal de conectividad, por dar un ejemplo más claro y más tangible. Entonces, en esa línea, no sé qué podemos hacer nosotros, qué se puede hacer con el presupuesto, qué puede hacer el ministerio, o darnos también fechas y plazos, porque la gente te pregunta, uno dice, sí, yo he estado en reuniones, he hecho gestiones, hemos visto el tema, pero cosas más concretas. Eso, presidente. Le propongo, diputada, que dejemos pendiente la aprobación de la partida del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el FDT. Entendido que hay una voluntad de aprobar todos los otros programas. Hay una molestia con lo que está pasando en el área de telecomunicaciones respecto a la calidad de servicio. Valoramos que el Estado esté avanzando, valoramos que no sé si valoramos, los gobiernos regionales finalmente están usando la plata del Fondo Espejo para conectividad y no para otras cosas. Es una discusión que tendremos ahora a continuación también, que pasa para el próximo año. Pero dejemos pendiente, por ende, el FDT, su aprobación, y el programa 08. Todo lo demás lo daríamos por ratificado.
Le quiero, del ministerio no logro, Presidente, no sé quién presidente, está. aquí Ay, estoy yo. ministra, disculpe. Sí, solamente una precisión, es el programa 07, El de logística. logística. 08 es extra. Secta, sí. Ya. Me pasé de velocidad. Sí. Ya, no queda pendiente 07, el 08 que ha aprobado. Pasaríamos al programa, perdón, al programa 06, Subsidio Nacional de Transporte Público. Quiero proponer que separemos la discusión, la presentación verá el Ejecutivo cómo lo quiere hacer, pero de parte nuestra hablar en general de los programas de subsidio y después vemos los dos temas que están sobre el tapete. Uno, los procesos de licitación de electromovilidad en ciertas partes del país y cómo se van a hacer esas licitaciones. Y otro, lo que es Transantiago y el Fondo Espejo. Señora ministra, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente. Yo le quiero pedir a Cecilia Godoy, que es la jefa de la División de Transporte Público Regional, que administra los recursos de subsidio, que haga la presentación de las cifras y discutimos enseguida los temas que usted ha propuesto. No sé si le parece en ese orden. Adelante. Ya, Cecilia. Muchas gracias, ministra. Que mirar. Sí, lo que pasa es que Ya. Saludos, Cecilia. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Saludos. Bueno, voy a ir en orden de la lámina. Primero que nada, lo que es personas. La cantidad de personas de este y el próximo año es similar, la misma cantidad de personas, mismos montos, no hay variación al respecto. Aquí está el punto que comentaba al principio, que tenemos una preocupación interna asociada a la cantidad de... Se le escucha muy bajito, Cecilia. ¿Ahí se escucha mejor o no? ¿Ahí mejor? Mejor. Ok. ¿Y por ahí? Sí, mucho mejor. Lo que le comentaba, presidente, es que en el subtítulo 21 el presupuesto del próximo año es similar al año actual, lo que significa la continuidad de las personas que hoy día están trabajando en la división. ¿Ya? Una de las preocupaciones que manifestaba la ministra al inicio de la reunión de la mañana era que, claro, nosotros, si bien mantenemos continuidad, hemos visto que en el tiempo la cantidad de subsidios que administramos ha crecido más del 40% en los últimos 2 años y la cantidad de áreas reguladas que se han ido incorporando y que se van a incorporar en los próximos años es enorme respecto a lo que había hace 2, 3 años atrás. Y en ese sentido tenemos una preocupación de que efectivamente vamos a estar muy cortos de manos de aquí hacia adelante. ¿Ya? Si bien efectivamente se le puede dar contrato a todas las personas que existen, manifestamos una preocupación que creemos que es real, que va a ser muy complejo con lo que se viene. Si bien hemos hecho harta inversión o harto avance en medios tecnológicos y sistemas que puedan leer datos para poder capturar los datos de los GPS y una serie de aspectos que las áreas van incorporando en el tiempo, hay una cantidad de trabajo que sigue dependiendo de horas hombre y de manos de analistas que es bien importante. ¿Ya? Y ahí planteo el punto del subtítulo 21, no hay mucho más que comentar al respecto en este ítem. Del subtítulo 22, básicamente hay una diferencia muy pequeña, asegura continuidad para el próximo año, por lo tanto en el subtítulo 22 no vemos mayor inconveniente. Y aquí pasamos a los subtítulos 24 que agrupan los subsidios propiamente tal, que ya no son temas más operativos, administrativos de la división, sino que son directamente los subsidios. Y aquí, si ustedes se fijan, en la lámina aparece 2401, me voy refiriendo a las asignaciones que aparecen ahí como 511, 512, 513, 20, 21, 22 y 23. ¿Ya? La asignación 511, 512 y 513
es exclusiva de regiones y el resto es cambiado con sus artículos permanentes y transitorios de la ley. La asignación 512 se utiliza principalmente para servicios de conectividad, principalmente que mueven carga, y en su proyección mantiene la continuidad de todos los servicios que hoy día existen sin ningún inconveniente. En la asignación 512 aquí tenemos el mayor monto de subsidio, que pasa de 185.000 millones a 200.000 millones, y aquí hay un incremento importante de casi 15.000 millones, 14.000 y algo, que responde principalmente a la proyección de inicio de una serie de áreas reguladas que están iniciando prontamente y el próximo año. ¿Ya? Esto tiene que ver con las regulaciones de perímetros exclusivamente que han ido avanzando en el tiempo. Aquí venía lo que comentaba la ministra, las áreas reguladas hace 2 años atrás eran 3 áreas reguladas y ahora vamos a pasar a final del 2022 a más de 30. Estamos hablando de regular y de controlar los servicios de buses. Pasamos de 200 buses a casi 20.000 buses regulados, donde tenemos que analizar los recorridos, si cumplieron con lo que están los contratos y una serie de antecedentes que involucran lo que significa pasar a un sector desregulado a un sector regulado, donde efectivamente hay que controlar frecuencia, regularidad, oferta, horarios de salida, calidad de las máquinas y una serie de cosas. Y aquí en el presupuesto está reconocido el inicio de los perímetros que están partiendo prontamente y durante el próximo año. Esa es la diferencia del 512. No hay una diferencia distinta a la que estoy explicando en esta presentación. El resto del 512 asegura continuidad del 100% de los servicios subsidiados. ¿Ya? Aquí estamos hablando de casi 1.000 servicios de transporte escolar, casi 1.000 servicios de conectividad terrestre y casi 300 servicios de conectividad aérea, marítima, lacustre, fluvial. En la asignación 513 se refiere a el monto que compensa la rebaja de transporte público, perdón, la rebaja de adulto mayor en regiones. Se mantiene el monto, las proyecciones indican que ese monto es suficiente. Y aquí nos pasamos al 520, 21, 22 y 23, que corresponde a Transantiago. Fernando no está citado hoy día, ¿sí? No. Sí, es que quedó de volver a... ¿Puede? Quizás ahí, presidente, si podemos separar en esta presentación, mientras llega Fernando, el director de Transantiago, lo que es subsidio de regiones, de lo que son las asignaciones específicas de Transantiago, se lo sería para poder ir tratando temas por separado. O sea, me refiero a que el 520... 21, adelante, dejamos pendientes el 520, 21, 22 y 23. Muy agradecida, presidente. Después, bueno, los otros subtítulos ya son más de administrativos de la división, más el subtítulo 31 y 33 que podemos entrar en detalle. El 29 tiene que ver con equipos informáticos y programas informáticos. Hay una disminución, pero que al menos mantiene una renovación de algunos equipos de computador y la renovación de las licencias en su aspecto mínimo para poder seguir operando. Después el subtítulo 30, y aquí está el fondo de emergencia transitorio, que quizás conviene tratarlo en conjunto con el subtítulo 31 para que se entienda. El subtítulo 31 y el subtítulo 30 se utilizan para el mismo tipo de proyectos. La gran diferencia es que el subtítulo 30 es transitorio y durante el próximo año, y el subtítulo 31 es una asignación de la ley que se ha mantenido en el tiempo desde el inicio y proyectamos que siga en el largo plazo. En el subtítulo 30 hay un incremento en el presupuesto, podemos entrar en el detalle de los proyectos si fuera necesario, y en el subtítulo 31 hay una pequeña disminución, pero que asegura la continuidad
de los proyectos que ya iniciaron este año. ¿Ya? En general, hemos tenido la experiencia de que en pandemia todo lo que tiene que ver con inversión se ha retrasado bastante, no por ineficiencia o demora en las licitaciones, sino que ha costado mucho conseguir empresas que ejecuten ciertas obras. Aquí estamos hablando de obras bastante pequeñas, y ahora último ya hemos logrado, ya cuando la pandemia ha ido dejándonos en algunas regiones, hemos logrado ya ir cerrando proyectos, y el monto ya del otro año debería permitirnos cerrar todos los proyectos que hoy día ya partieron o que parten durante este año y a inicios del próximo. Me voy a pasar al subtítulo 33. Acá hay una diferencia bien grande e importante y que responde a una ecuación matemática, digámoslo así, del espejo. En el fondo, si ustedes se fijan en el subtítulo 33, hay una disminución de casi 13.000 millones, 12.936 millones, pero esa no es una disminución propiamente tal de dejar de hacer algo o dejar de hacer algún proyecto. Eso es lo que proviene del FAR y que se suma en la asignación 512 y que pasa a ser posible de utilizar y de administrar por este programa. Perdón, ¿puede explicar eso de nuevo? Eso me pareció ya muy depress. Muy depress. Estos son los fondos FAR que lo están pasando. A ver. Mire, ya es suficiente que hayan eliminado una glosa inexplicablemente, pero esto otro ya son palabras mayores. Presidente, solamente para ir en orden del 33, voy a llegar de inmediato a la diferencia de los 12.000 millones. Sí, es que el 33 son transferencias de capital, perdón, al sector privado. Esta era la plata que iban a metro, trenes, transporte de Concepción. Esos se están manteniendo iguales. Eso se mantiene. Son cuotas que se pagan para inversiones que ya se hicieron. Sí, está bien. Eso se mantiene igual. Y justamente ya llegando al monto, a la diferencia de la 3302 que aparece ahí, Fondo de Apoyo Regional, que pasa de 17.000 millones a 4.990 millones. Eso básicamente, el FAR, como concepto, no es administrado por el Ministerio de Transporte. El FAR, en el presupuesto nuestro, todo lo que todos los años aparece como Fondo de Apoyo Regional, forma parte de la ecuación espejo que iguala una de las asignaciones de Transantiago. Y en este año, dado que nosotros estamos experimentando un aumento en la asignación 512, matemáticamente la ecuación que permite llegar al espejo obliga a que el FAR en su asignación 3302 se vea disminuida en el mismo monto. ¿Ya? Pero es un resultado matemático. Es el resultado matemático que le están cargando a las regiones, al fondo espejo, los gastos permanentes que existían antes del 511, 512, 513. ¿Eso me está diciendo? No. Entonces sería para poder explicarlo bien, porque sí. El FAR es autónomo del 511, 12 y 13. A ver, el FAR en esta lámina, el espejo, digámoslo así, en esta lámina está compuesta por, y yo quisiera, solamente para explicar el concepto, si yo quisiera comprobar el espejo que hoy día existe en la suma de estas asignaciones, en realidad yo debiera sumar la asignación 500, me va a permitir responderle como vicepresidente, pero necesito explicarle la sumatoria de los números para ver si se entiende. La asignación 512 más la asignación 513 más el subtítulo 31 más el subtítulo 33 componen la sumatoria de montos que va a regiones y que es administrado por nosotros, ¿ya? Y que se iguala a la asignación 521 de Transantiago.
Entonces, por eso yo le hablo de un resultado matemático de igualar una ecuación hacia los dos lados. Sí, No sé si ahí lo que pasa, solo para ver si entiendo su lógica. El presupuesto que controla el gobierno central a través suyo, se lo están quitando a las regiones y hacen aparecer espejos. El fondo espejo es, y esa es la discusión que tenemos, es plata de las regiones. En esta ocasión vamos más emperrados y más enojados que nunca, porque ahora tenemos gobernadores electos en cada región. Entonces, casi, no, solo 4. Pero quiero especificarlo. Don José Picero está ahí tratando de adelantar una conversación. Don José. Con su permiso, presidente, quizás una explicación un poco más fácil diría lo siguiente. En el Transantiago, ¿cierto? Hay un fondo que tiene que tener un espejo. En la medida que ese espejo que se gasta en regiones igual al de Transantiago no alcanza a gastarse en regiones, entonces el saldo remanente va al FAR. En este caso, se está incrementando mucho más los recursos que van a regiones y por lo tanto es menos el remanente que hay que pasarle al Tesoro Público en el Fondo de Apoyo Regional. Entonces, si el subsidio al transporte nacional en la 512 sube 14.600 millones, el FAR, la transferencia que el Ministerio de Transporte le hace al FAR, baja en 12.900 millones. Sí, Eso es lo que quiere decir sí, lo entendí. Esta es la trampa que nos hacen, que nos quitan plata que es de la región y lo guardan en el Tesoro Público todos los años, compran acciones o papeles, pero esos son plata que son de las regiones acumuladas teóricamente en un fondo. Quiero decir que esto es está bien, aplaudo que aumenten el subsidio nacional de transporte público y todo lo que quieran, pero las platas FAR son de las regiones. Y el problema y yo entiendo el punto, no crea que no, que cuando hacen la discusión en los perímetros de exclusión, que lo siga negociando Santiago y no las autoridades de cada región, es parte del problema. Es solo para que adelantemos el debate de quién administra y decide sobre el uso de los recursos. Con todo el respeto del mundo, es un punto de discrepancia que tenemos. Entiendo lo que me está diciendo en lo contable, en la política de transporte donde tenemos la discrepancia. Bien, presidente, gracias. Entonces entiendo cuál es el alegato que están haciendo, pero adelante, por favor. Bueno, eso, presidente, desde el punto de vista de esta lámina. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Sí, el senador García Huidobro tiene la palabra. Muchas gracias. Yo quisiera consultarle si ustedes tienen las cifras en relación al presupuesto original que existe en este año. ¿Cuánto tienen ustedes calculado que va a ser realmente el costo del Transantiago? Porque nosotros tenemos una baja feroz en lo que es el transporte público, en la cantidad de pasajeros. Entonces, sería interesante saber efectivamente si eso tiene la cifra, porque y eso ocurrió en todo el país. Obviamente el transporte público hoy día es el mayor afectado por la pandemia, en el sentido que las personas, tal como lo dije en la mañana, prefieren trasladarse en vehículo, en moto, donde no tengan la posibilidad de compartir con otros. Eso es lo que ha ocurrido. Y eso se transformó en una realidad hoy día que es difícil que vuelva hacia atrás. Va a ser difícil. Entonces, a mí me gustaría saber efectivamente qué porcentaje de menor cantidad de pasajeros se tuvo en el transporte público, y no solamente de Santiago, sino a nivel nacional, si ustedes tienen esas cifras o por lo menos tienen calculado lo que va a ocurrir en el año 2021 que estamos. Eso nomás, presidente. ¿Lo puedo contestar yo, presidente? Sé quién habla, ministra. Sí. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, el impacto sobre la demanda de la pandemia fue muy alto.
llegamos a tener un 90% menos de pasajeros menos transacciones en el sistema de transporte público metropolitano, y en regiones igual, tuvimos del orden de 10% de la demanda. En el caso de Santiago, decidimos mantener la oferta, es decir, mantener los buses circulando porque se necesitaba el espacio disponible. Pero como había una cláusula de estado de excepción, también hicimos una modificación a la fórmula de pago de los contratos. Y en lugar de pagar por pasajero, como indicaban los contratos originalmente, se pagó una proporción mucho mayor por kilómetro. Y como hubo toque de queda, se redujo el costo de ese pago porque se redujeron los kilómetros recorridos. Entonces, a pesar de la baja de demanda, que en este momento estamos más o menos en un, debemos estar un 40% por debajo de la demanda prepandemia en el sistema total y más o menos un 20% por debajo en el ferrocarril, en Alameda Nos. En los buses y metros estamos más o menos 40%. Y se está recuperando más rápido. En el último mes hemos visto una recuperación mucho mayor. Pero desde el punto de vista de las finanzas del sistema, los costos no aumentaron, estamos dentro del presupuesto. De hecho, vamos a terminar, el año pasado terminamos con superávit, este año está proyectado también que terminemos con números equilibrados, porque, como digo, se aplicó una cláusula de contingencia vigente mientras había estado de excepción. Ahora ya no está esa cláusula, ahora también operan los buses en la noche, pero la reducción de los kilómetros recorridos y el pagar por kilómetro generó la posibilidad de mantener el sistema operando con el mismo presupuesto, sin alterar la oferta y sin afectar las cuentas del sistema. Muchas gracias, ministra. Ministra, sobre el presupuesto y algunas consultas que sería de interés. Voy a dejar Transantiago de lado por el momento. Donde ahí mi único comentario es si es que ustedes o fue la DIPRES la que eliminó la glosa de que nos informen en qué se gasta la plata del fondo espejo. Es bastante, permíteme decirlo, agresivo, violento, incómodo, puedo ser lo más diplomático que hay, inexplicable, sorpresivo, pero es una afronta para mí, es realmente una situación inadecuada, porque el eliminar información al Congreso de lo que se hace con las platas de todos los chilenos no se explica. Yo les pediría que nos puedan, en modo de información, actualizar toda la plata que se gastó del Fondo Espejo por región y los proyectos que se ejecutaron. Porque, sí, por el lado nuestro no tenemos ningún problema, solo que el Fondo ministra, Espejo... lo único que quiero decir es que de esta comisión es muy difícil que aprobemos parte de este presupuesto si esa información no está transparentada en esta ocasión. Ya llevamos demasiados años, como lo hemos dicho en todos los tonos, hubo una glosa, borran la glosa. Entonces, solo lo digo para la relación de convivencia entre nosotros. Creo que es muy importante que la información esté, porque nosotros no estamos en condiciones de aprobarle ni un tema donde las regiones no tengan información de dónde están los recursos y cómo se gastaron, cuándo se entregaron. Lo segundo es algo que no entendí. Hablaron del subtítulo de los fondos de inversión, tanto el 30, 31. Me gustaría que nos den la lista de proyectos. Y al entregarnos la lista de proyectos, me gustaría saber cuántas se licitaron y cuántas de las que se licitaron se declararon desiertas. ¿Y en qué fechas? Porque es muy sorpresivo los datos que tenemos algunos, queremos cruzarlo con lo que ustedes nos entregan, sobre el ritmo de gasto preocupante, porque estos eran fondos que se aprobaron en forma extraordinaria
para acelerar la recuperación económica. Nos gustaría tener esos datos estructurales. Ok. En lo que nos informaron sobre el programa de subsidios de las regiones, entiendo que sería de interés para todos que respecto al 512 nos puedan decir cuáles son los perímetros de exclusión, los perímetros que han sido negociados, en qué condiciones en cada región y darnos detalles sobre eso. Muy bien, presidente. Sobre la glosa, en realidad nosotros no hemos hecho una modificación y la disponibilidad de la información, por supuesto, nosotros la enviaremos toda la que tengamos, solo con con el comentario de que el uso final de los recursos, cuando entran al FNDR y se van a las regiones, nosotros perdemos el control y es información que puede entregar cada uno de los gobiernos regionales sobre el uso de esos fondos. Nosotros en algunos casos sabemos porque tenemos algún contacto a través del CEREMI o a través directamente de SECTRA, por ejemplo, cuando son proyectos directos de transporte. Pero perdón, ministra. ¿Sí? Perdón, ministra. La glosa 14 es un mandato legal. Sí, me refiero a que esa modificación no está propuesta por nosotros. No, la glosa 14 es ley, no es que esté propuesta, es lo que ya no va a estar por el 22. Dice, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informará trimestralmente la ejecución presupuestaria del FAR a la Comisión Mixta con claridad de su distribución por región. Del FAR. Dejando en evidencia el cumplimiento de lo establecido, es decir, pero eso nosotros lo informamos. Nosotros informamos lo nuestro. Sí, la cosa es que esto de que el nuestro y que lo de los otros, eso es algo que se clarificaba en esta indicación, que la responsabilidad de la información es del ministerio, no de los que ustedes llaman los suyos, pero la otra plata, disculpen, es del Estado y ustedes son el órgano que tiene que informar. DIPRES sabe que eso fue el sentido de la indicación. En estas ocasiones, tanto que entendieron el sentido, es que la borraron para el año 22. Entonces, presidente, le dejo el cuarto intermedio para después, pero este es un tema bien de fondo. ¿eh? Sí, totalmente. Nosotros entregamos la información de los recursos que nosotros transferimos a quien corresponda para que los utilice. Y eso es lo que nosotros podemos informar porque no tenemos tuición ni facultades para intervenir en cómo se usan esos recursos. Por eso nosotros entregamos nuestras transferencias, pero el uso final de esos recursos, especialmente los que van a los gobiernos regionales, el uso final lo determina una votación del Consejo Regional y el gobierno regional es el que finalmente tiene las facultades y define qué hacer con ese fondo. Por eso es que para nosotros es difícil saber o seguirles la pista porque nuestro rol llega hasta la transferencia de esos recursos. Nosotros en ocasiones anteriores sí hemos entregado, hemos hecho la búsqueda, pero como una tarea especial de tratar de seguirle la pista a esos recursos. Pero no es algo sobre lo cual nosotros tengamos control en nuestras cuentas presupuestarias. No tendríamos cómo desde nuestras cuentas presupuestarias entregar una información bien sustentada sobre el destino final de los recursos que hemos transferido. Ese es mi único comentario. Ministra, mire, yo no voy a entrar a la discusión del mérito de la glosa, si le gusta o no le gusta. Pero, no, si es que no es que no me guste o me guste. Ministra, pero quiero que me entiendan lo que dice la glosa. Hay un mandato legal. Hay un mandato legal. Entonces, si ustedes tienen que pelear con DIPRES este tema, de cómo DIPRES al entregarle un monto, porque son montos diferenciados, 14.000 millones a una región o lo que sea, las regiones tendrán que informar qué proyectos se financian en base a esos recursos. Y esa información el Estado lo tiene que manejar y lo que la ley dice que usted es la que tiene que informarle al Congreso. Entonces yo sé que puede ser no grato, pero le propongo que este punto
Vean con la DIPRES cómo los van a resolver en la conversación que vamos a seguir teniendo en este punto, porque es necesario. Por eso se hizo la glosa la vez pasada, para que esté la información, y no es casual que la hayan borrado para el año 22, a nuestro juicio. Sí, yo no puedo dar un juicio pero sobre eso, pero sí es la su mejor presupuesto, voluntad no es para el mío. Es su presupuesto, no es el mío. Ustedes no están pidiendo que se lo aprobemos, señor Pizarro. Sí, pero es que estos recursos no puedo dar cuenta de lo que las facultades me permiten a mí respecto a este presupuesto. No es un problema de voluntad, presidente. Yo tengo la mejor voluntad, y usted sabe, en entregar toda la información con todo el detalle que sea necesario. Pero tengo limitación de facultades para intervenir sobre cuentas que no están en mi La ley jurisdicción. aquí la faculta, ministra. Disculpe. Sí, me faculta para decir qué hago yo con los recursos que tengo a mi cargo. Está bien, ministra, tenemos una diferencia de interpretación legal. Señor Pizarro. Estimado presidente, con su permiso, efectivamente, a partir de la argumentación que plantea la señora ministra, ¿cierto? La DIPRES accedió a sacar esa glosa, pero no tiene ninguna otra intención detrás de sacarla, sino que más bien atender a los argumentos que se plantearon recién respecto de que efectivamente el Ministerio de Transportes directamente no tiene cómo generar esa información. Y basado exclusivamente en un argumento de esa naturaleza, es que la DIPRES accedió a sacar la glosa. Aquí no hay ninguna, téngalo por seguro, ninguna otra intención detrás de este tema. Por lo tanto, ya atendiendo un poco a lo que usted plantea, señor presidente, de que si hay una ley que obligue o que exija más bien al Ministerio de Transporte informar sobre algo de lo cual no tiene el manejo, bueno, sí, si la ley lo obliga tendrá que ser así. Me entiende que por eso hicimos la glosa. Y gracias, don José, porque usted nos está diciendo que es el ministerio el que quiere, la que propuso eliminar la glosa. Y por tanto, señora ministra. Sí. No, yo quisiera aclarar que al menos que yo tenga registro, nosotros no hemos solicitado la eliminación de esa glosa. Nosotros pedimos incluir glosas que no se han incluido. Mire, yo creo... No vamos a hacer esa discusión aquí porque no creo que no corresponde, pero creo que el argumento planteado por la señora ministra, señor presidente, para nosotros fue un argumento suficiente para sacar la glosa. Pero también puede ser repuesta si usted estima que una glosa de información que le resulta imprescindible. Mire, don José, yo me voy a seguir poniendo canoso con el tiempo, pero yo le pediría que no me apuren. Ya. Y yo creo que después de los años que hemos trabajado juntos, sería honesto que nos entreguen toda la información en que se gasta la plata del fondo espejo, independiente de quién decida cómo se gasta. El país tiene derecho a saber. El Congreso tiene la facultad de pedir esta información, no la deben ocultar más. Discúlpeme mi tono, pero es incorrecto. Entonces, aquí se mandató al ministerio que lo hiciera. La DIPRES sabe cuánta plata le pasa a cada gobierno regional y sabe contra qué proyectos giran esas partidas. Saben. Le pediría la información para antes que aprobemos esta parte, va a ser necesario que nos entreguen la información y veamos la forma de que esto no se repita el próximo año en la discusión. Presidente, ¿me permite un minuto? Solamente 30 segundos para decirle que estamos absolutamente disponibles para cumplir con esa obligación y si es necesario poner una glosa en alguna de las partidas de los ministerios para entregar esa información, no tenga ninguna duda que estamos dispuestos a eso. Estaremos atentos a ver la glosa antes que aprobemos el programa, eso por cierto. Okay. Ministra. Y no solamente eso, que quería sugerir que dado que DIPRES tiene acceso a toda la información y los registros de los destinos de los fondos y controla el destino de los fondos, tiene mucho mejor información que nosotros. Así que si se repone una glosa, podría estar mucho mejor especificado cuál es el alcance del reporte de información. Ministra, y también creo que los CEREMI de transporte en cada región tienen la capacidad de relacionarse con los gobiernos regionales y obtener la información.
Porque se supone que ustedes, una parte de los proyectos que se aprueban, donde inciden en un 30% o más del uso de los recursos, sí saben en qué se invierten. Entonces tiene que ver con la actitud global de cómo uno se incorpora y se preocupa de que las platas FAR vayan a conectividad. El año pasado logramos poner algo en conectividad de telecomunicaciones, la última mía, un aporte pequeño. Vamos a ver si se llegaron los 119 mil millones de pesos que estaban acordados. Entiendo que quedamos un poco cortos, pero nos aproximamos. Pero es importante que esto se pueda transparentar, es todo lo que queremos, porque el diputado de Punta Arenas o la diputada de Calama, de donde sean, van a querer tener la información. Y es natural que así sea. Yo les pediría... Sí, no sé qué... Sí, eso... Ministra. Sí, perdón. No, yo estoy de acuerdo en que nosotros no tenemos ningún problema en entregar toda la información de lo que se entrega para regiones. El problema es que una vez que se entrega, entra a un fondo general. Entonces es muy difícil saber cuál es el origen de los fondos que financia cada uno de los proyectos. Nosotros, en el mejor de los casos, podemos detectar cuántos proyectos impulsados por nosotros han sido aprobados en los consejos regionales. Y hasta ahí podemos llegar, pero ¿en qué se gasta la diferencia? Si uno suma esas cantidades de plata, son muy inferiores a los totales que nosotros transferimos. ¿Cómo se gasta esa diferencia? Es algo que está totalmente fuera del alcance de nuestro control. Bueno, ministra, entonces arreglémoslo de una vez por todas. Hacemos una glosa para modificar, creo que la letra C del artículo que establece las distribuciones y parámetros del uso del fondo FAR. Esta es la reiteración de la discusión que hemos tenido 3 años en forma seguida. Todos sabemos que ha sido el Ejecutivo el que ha planteado un criterio de no permitir que las regiones gasten solo en conectividad. Discutimos de cómo hace 2 años financiaron hasta un hospital en la quinta región con las platas FAR, y que fue supuestamente una situación de excepción que nunca más iba a ocurrir. Entonces, tratemos de apegarnos, poner en la glosa no solamente información, sino de procedimiento de en qué se invierte estas platas. Porque el transporte en regiones es más caro que en Santiago, es peor que en Santiago, y las regiones no tienen por qué estar en esa situación. Los horarios hasta que funciona el transporte es horrible en regiones. Entonces, el presidente, yo por lo menos hasta donde tengo conocimiento, la posibilidad de usar los recursos en otros propósitos está en la ley, no en una glosa. Sí, la forma de cambiar ministra, la forma de cambiar la ley es ponerlo en una glosa. No, pero está en la ley directamente. Y uno puede cambiarlo directamente. Y uno lo puede cambiar directamente poniéndolo en la glosa. Entonces, con todo respeto, esto es algo por lo menos de lo cual sabemos, y el señor Pizarro sabe a lo que me refiero, y este año lo vamos a hacer. Entonces es mejor que busquemos un entendimiento, porque esta vez las regiones no quieren más abuso. Entonces, pero transparentar el Estado para que sepan. Sí, perdón, es que lo que yo quisiera, presidente, es revisar. Hay 2 cosas que me llaman la atención. En la página 52 del libro de presupuesto me parece que la glosa 16 refleja lo que está indicando. Pero en la letra C... No sé en qué libro está refiriéndose. Este libro. De ley de presupuesto. Pero la ley de subsidio, la 20.378, donde aparecen los usos posibles de los recursos, en la letra C dice cualquier otro proyecto de inversión distinto a los señalados anteriormente, los anteriormente son todos de transporte, los que se deberán fundar en la relevancia de dichas inversiones para la región o regiones. Entonces lo dice la ley, las regiones están facultadas para usar estos fondos en otros propósitos, y yo soy la que más quiero que esto se use en transporte, obviamente. Está muy bien, ministra. Lo único que le quiero señalar
es que la ley de presupuesto es una ley y una ley cambia otra ley. Esta es una discusión que tenemos con la DIPRES, que no le gusta que lo cambiemos año a año, pero esa facultad existe. Yo estoy adelantándole lo que va a ocurrir esta vez, porque hay un estado de ánimo muy encendido en esta materia. Te estoy transmitiendo, vamos a hacer una glosa de información para hacer la totalidad del uso del FAR y de asegurar que un porcentaje creciente se use para transporte en las regiones. Porque no vamos a dejar a los gobiernos regionales usar las platas del FAR en conectividad en lo que quieran. Eso no es el sentido del fondo espejo. Queremos que los transportes sea en O'Higgins, sea en Atacama, sea en Antofagasta, sea de mejor calidad. Porque los usuarios tienen deberían tener derecho a aquello. Yo le propongo que en las otras materias podamos, para ir avanzando, en el 521, perdón, el 512 es el de los perímetros de exclusión y la negociación, que nos pueden entregar la lista de cuáles son las áreas que van a comenzar y cuáles están negociando ahora. Exacto. Sí. ¿Ya? Yo entiendo que en estas, algunos de ustedes, en este subsidio donde está la licitación de electromovilidad también. ¿Y usted quiere que los veamos ahora? Porque tenemos la lista y podríamos ver también los proyectos de electromovilidad. Me gustaría que los remitan a la comisión. Ok. Para que tengamos conocimiento. Ya. En los temas de electromovilidad vamos a hacer audiencia con actores del norte que nos han pedido, la diputada Hernando, entre otras, han solicitado junto con senadores que podamos escuchar a los actores locales, que son los operadores tradicionales. Nosotros no tenemos problema con la electromovilidad, pero sí tenemos problemas con desplazar a los pequeños empresarios por grandes empresas, solo por el hecho que no tienen capacidad de financiar las inversiones que están promoviendo. Entonces, queremos ver cómo lo tienen pensado y ver si vamos a aprobar recursos para esas licitaciones de electromovilidad según los términos en que se hagan y lo dejemos en la ley, es lo que nos han pedido los parlamentarios del norte. Presidente, quisiera solamente darle como antecedente que en el caso de Antofagasta, que recibimos 10 ofertas, hubo ofertas de operadores locales y también de empresas grandes. Hoy recibimos 7 ofertas por el corredor eléctrico de Valparaíso, también empresas grandes y locales. Eso prueba que es posible para empresarios locales postular a una de las dos opciones. Hay dos opciones para postular. Unas que requieren una espalda financiera más sólida, otras no. Y por eso lo dejamos abierto de manera que haya real competencia y que los operadores locales puedan entrar sin ninguna restricción a operar estos nuevos sistemas. Así que si fuera posible que nosotros hagamos también una presentación de cuál es el diseño, cuál es el concepto que hay detrás y las razones por las cuales creemos que es necesario que haya mayor competencia. Muy bien, vamos a estar atentos a recibir esa información. Pero que sí quiero compartir con ustedes que hay una, tal como en ley de pesca estamos con un conflicto grande, por la concentración de la actividad. Está ocurriendo alguna gente ha planteado que en el transporte en el norte quieren evitar que grandes empresas se queden con el negocio en perjuicio de quienes durante décadas han sido parte del negocio. Entonces, presidente, por eso me importa mucho. Se lo quiero dejar planteado porque no sé si hay votos para aprobar este programa sin una consideración como la que le estoy planteando. Me corresponde ser transparente con usted en esta materia, ¿no? Sí, yo solo quiero reforzar que justo es lo contrario, es justo que queremos que haya más competencia, que no haya concentración, que haya diversidad, que los usuarios puedan realmente elegir, que el Estado tenga control sobre las operaciones en beneficio de los usuarios. Todo eso está considerado en estas licitaciones y yo creo que el caso de Antofagasta va a ser muy ilustrativo
también el de Valparaíso, para mostrar que en regiones sí están abiertas las puertas para todos, no hay ningún ánimo de concentrar en empresas grandes tampoco, ese no es el diseño, y creo que le hemos entregado a los operadores además todos los antecedentes, así que ellos están bien enterados. Yo entiendo que el espíritu con el que ellos están trabajando es una continuidad y que el Estado los subsidie directamente y le entregue a ellos el funcionamiento de los sistemas modernizados. Pero creo que eso no es lo que corresponde, porque aquí necesitamos que haya competencia también y que probemos que los mejores se pueden quedar operando. Y eso puede ser grandes, medianos o chicos. Y los resultados de las licitaciones que hemos abierto ya nos muestran que eso es efectivo, porque operadores locales sí se han presentado y con buena perspectiva. Muchas gracias, ministro. Yo creo que el interés del Congreso es que haya competencia, pero que junto con la competencia no es solo quienes tengan capital o capacidad de financiar préstamos y operaciones financieras, porque se transforma esto en un negocio financiero más que de transporte de repente, dependiendo cómo se arme. Entonces, nos abrimos a escucharla, estamos abiertos a recibir la información, que eso lo agradeceríamos mucho, porque en este tema nos han pedido poder escuchar a actores antes de aprobar la partida, la asignación 512. En la situación de la 513, a mí me gustaría saber y recibir los estudios de demanda de cada región de adultos mayores para saber en base a qué datos se tomaron en cuenta el monto de subsidio aplicado. Me gustaría saber cómo fue la ejecución presupuestaria de este monto durante el año en curso, porque con la cuarentena parece bien raro y más aún cuando ya el mes de junio todavía no había el pasaje reducido para adultos mayores en muchas regiones. Entonces, que nos puedan entregar información detallada de qué pasó con el 513, cuáles son los estudios de demanda para cada una de las regiones, cómo se aplicó, cuánto es el subsidio que están entregando a operadores por región, para poder entender cómo se están usando estos recursos. Quiero recordar que se generó una polémica la vez pasada porque para regiones se estaba entregando 34.000 millones de pesos y para la región metropolitana 53.000 millones de pesos. Entonces, eso causó para la rebaja de tarifa adulto mayor. Entonces, sería de interés que puedan entregar más detalle en eso. ¿Prefiere que lo mandemos, presidente, o que se lo presentemos ahora? Yo creo que es importante que lo envíen para que las personas lo puedan estudiar. Porque yo pregunté si estaba esa información y me han indicado que no la tenemos a mano. No, si están todas las metodologías, hemos conversado con todos los operadores a partir de una metodología que existe, así que se la podemos mandar con todo el detalle, además de lo que hemos transferido. Y lo que hemos pedido es cuáles son los estudios de demanda que hay en cada región, porque se supone que iba a haber ya para este año, por lo menos quiero recordar, en la Comisión de Transporte hubo 3 regiones que recibimos a operadores de 3 regiones que fueron a paro y que hubo conflicto. Entonces, bueno, a esta altura que ustedes nos cuenten en qué quedaron, qué pasó. Presidente, me gustaría ahí solamente comentar que dada la pandemia y dadas las restricciones de movilidad que afectaron particularmente a los adultos mayores, si usted se acuerda, en las primeras cuarentenas había prohibición de salir para los adultos mayores de 65 años, en un momento cuando estaba el pic de contagio. Era el peor momento para medir datos, porque no iba a haber pasajeros adultos mayores, y eso se lo explicamos a los operadores. Entonces, el acuerdo al que llegamos es trabajar sobre la base de una demanda de referencia en los casos que no se podía medir y recalcular cuando se pudiera medir. Así que eso quedó siempre en esas condiciones, se les han pagado por anticipado, independientemente de que la demanda no se ha recuperado a la velocidad que todos esperaban, pero se le han pagado todos los subsidios tal como se acordó y considerando
que haya una reliquidación cuando se pueda medir en condiciones normales. Pero le vamos a mandar toda la metodología y las transferencias que ya hemos hecho. Y sería de interés saber cómo piensan resolver el tema de medición si no hicieron estudios de demanda. ¿Cómo se hace la reliquidación? Porque lo que llama la atención es que durante mucho tiempo nos dijeron que se estaba viendo el uso de tecnología para medir la demanda, etcétera, situaciones que ya al mes 10 de este año, que nos dijeron que al mes 1 de este año o 2 iba a haber el reglamento para el uso de tecnología para que los gobiernos regionales ayudaran a financiar esta materia, pero entiendo que eso no ocurrió. Entonces, si nos pueden complementar la información es útil. Quizás fue malo haber asignado dinero este año. Quizás fue una mala decisión y deberíamos haber esperado y retrasado esta decisión por la pandemia. Pero evaluemos con la información que nos entrega. Le vamos a mandar entonces todo el detalle, presidente, con los antecedentes de las transferencias y la forma en que vamos a seguir trabajando con los operadores. Perdón, el 511 es esencialmente subsidio para conectividad, esencialmente de carga. Perdón, el 511, presidente, corresponde al subsidio como que podemos llamar más tradicional del ministerio. Cecilia puede explicar, es principalmente de carga. Es el único que había antes de Transantiago. Mi duda puntualmente es dónde está el subsidio para el transporte de carga para lugares aislados. ¿Es ahí? Es ahí, presidente. El 511. El caso de Isla de Pascua, ¿cómo está operando en este tiempo? Ahí tenemos. Porque ahí tenemos una interrogante, nos han hecho consultas en forma reiterada, en particular este tiempo. Nos han hecho también esas consultas y es una conversación pendiente que tenemos todavía con CODEIPA y con el equipo de Isla de Pascua, porque hay todavía problemas de conectividad aérea también y marítima. Así que, sí, pero en el aeropuerto yo me apliqué para averiguar, no hay ningún problema en el uso del aeropuerto, ninguno, para carga, ninguno. Están pagando los particulares los traslados de carga, la Cámara de Comercio, pero que es una Cámara de Comercio un poco acotada, por decirlo así, y donde tenemos situaciones donde el abastecimiento de ciertos productos deberían contar con el subsidio para el traslado, el gas, entre otras cosas. Entonces sería de gran interés ver cuándo se usa efectivamente y se aplica esto, porque para por lo menos parte de la comunidad, no sé si todas las situaciones bastante dramáticas, no tienen conectividad con las personas. Hay 10 personas que pueden viajar a la isla pascuense o Rapa Nui a la semana o cada 15 días máximo. Entonces, y la carga está igualmente restringida. Sería de interés que nos puedan informar, ministra, porque estamos... Muy bien, vamos a dar una minuta con ese caso porque estamos viéndolo justo ahora. Ministra. ¿Sí? Una consulta. En la Comisión de Transporte hicimos una petición a ustedes y lo conversamos en una sesión y también al Ministerio de Defensa con el fin de ver la posibilidad del retorno de muchos pascuenses que están todavía en el continente. Yo no sé si hay alguna novedad al respecto, no es tema presupuestario en este momento, pero ojalá nos pudieran informar porque hay mucha inquietud al respecto todavía. Sí, justamente a eso me refiero cuando comento que estamos viendo porque eso es un tema que todavía no está resuelto. No está fácil tampoco encontrar una solución rápida
y es una conversación que está prevista para entre esta semana y la próxima en distintas reuniones. Presidente, lo que ocurre es que ya no estamos en estado de excepción y yo no sé qué problema hay para que pueda llegar un avión con pasajeros a Pascua. Pero diles eso. Yo creo que el subsecretario puede explicar algunas de las razones. Lo que sucede es que la comunidad local, de momento, no está autorizando el vuelo de los aviones comerciales. Entonces, en esas condiciones, por cierto, ha sido complejo poder satisfacer la necesidad de desplazamiento de las personas. Sí, ¿qué autoridad local está por sobre la ley? El Consejo de la Isla Pascua. Perdón, ministra. Presidente. Entonces, con todo el respeto del mundo, hay una familia que hace 20 años anda reclamando que el terreno donde está el aeropuerto es de ellos. Ese es un tema. Pero no es una toma ni violenta, ni interfiere en las pistas aéreas, no hay nada de eso. Ese es un tema. ¿Hay alguna gente que le gustaría restringir quienes viajan a la isla por razones sanitarias? Esa es una segunda discusión, pero no pueden impedir que vuelvan los propios habitantes de la isla. No estamos hablando ni de turismo, estamos diciendo que los habitantes de la isla puedan volver a su casa y no pueden volver. De esas personas estamos hablando y no creo que ninguna autoridad puede estar por sobre la ley en esta materia, no puede impedir que uno vuelva a su casa. La libertad de tránsito está garantizada por la Constitución. Así es, te pediría que puedan investigar, ministra, porque algunos de nosotros tenemos mucha gente conocida en la isla y sabemos que es un poco distinto cómo nos están informando o cómo le han informado a ustedes. No digo que haya mala fe en lo más mínimo, pero creo que hay alguien que está informando sin investigar lo suficiente, porque las personas que más están usando los cupos de traslado, los 30 que van, o los 30 que vienen, los 10 que van, la gran mayoría son funcionarios públicos y no son habitantes de la isla. Y eso es lo que tiene una situación muy injusta, porque hay gente que ha tenido que viajar al continente por razones de salud y después tienen que quedarse 2, 3 meses acá sin posibilidad de volver a hogares. Si lo pueden investigar sería de tremenda ayuda. Muy bien. Yo estoy seguro que el subsecretario puede resolver esto con un poquito de voluntad. Llevamos mucho tiempo en esto. Pero no hay nadie sobre la ley, ministra, ni el alcalde, ni nadie que hace la lista. Quien hace las listas para viajar, quien hace las listas para el viaje, ministra, es el delegado presidencial, provincial. Es en su oficina donde se fija la gente que viaja. Y por tanto, sería útil que se puedan involucrar, por lo menos para a volver a la gente que está acá, y eliminaríamos una acción grande. ¿Cómo? Sí, y ahí deberían ver cuando las empresas reinician los vuelos. Digamos. Ministra, la última que me gustaría consultarle sobre la transferencia al sector privado del 33. Entiendo que los pagos que se están haciendo son pagos que estaban comprometidos de compra de material rodante. Es para terminar de revisar la partida completa. Presidente, es adquisición de material rodante para el Metro Regional de Valparaíso, la extensión de Biotren a Coronel, que se ejecutó, no recuerdo, el año... ¿qué año? 2015, no me acuerdo, ¿qué año se extendió Coronel? En el gobierno anterior, yo creo que empezamos. Sí, pero fue hace por lo menos 5 años atrás o más. Sí. Y son cuotas anuales que se pagan a 30 años y adquisición de material rodante para FESUP. Trenes, en su minuto son todas inversiones que ya se ejecutaron,
porque se están pagando en cuotas. Ya. Mire, yo lo único que quiero pedir que pueda dar constancia es que en otra ocasión nos informaron en un presupuesto anterior que las plata iban a ir para los trenes de Rancagua Express. ¿Que eso están financiados ya? Vienen, ya van a llegar, vienen en camino, vienen flotando. Sí, está bien. Es que como 5 años atrás se compraron. Nos pidieron presupuesto para comprar los 5 años atrás y los trenes llegaron hasta Nos. Es que ese es otro problema. Eso es gracias, es que yo sé, y no quiero usar la palabra que a mi juicio corresponde de lo que se hizo. Mi duda es si es que ya están comprados todos los trenes de Rancagua Express y si nos pueden informar. Están llegando los 2 primeros este mes de octubre, después siguen llegando y terminan de llegar el primer trimestre del próximo año, con lo cual en el segundo trimestre del próximo año deberían estar todos los trenes nuevos del sistema Santiago-Rancagua. Entonces debería estar operativo a partir de final de año, principio del próximo año, si es que llegan en octubre, me imagino que tiene un periodo de prueba y eso, ¿no? Exacto. Los 2 primeros llegan este mes de octubre, entran en pruebas, hay marchas blancas, pero son varios los trenes, son, de no equivocarme, son 12, de no equivocarme. Por lo tanto, y esos terminan de llegar el primer trimestre del próximo año, con lo cual el segundo trimestre del próximo año deberían todos los trenes renovados del Santiago-Rancagua. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra a los colegas de la comisión? Quiero proponerles, para ir avanzando algo, que podamos aprobar subtítulos 21, 22, 24. 24, solo los ítems, el 24 no, perdón, el 21, 22, que aprobemos el 25, el 29, y lo que es el 33, 34, 35. Hay en materia de el 30, pediría primero que podamos aprobar aquello, donde no hay discusión. Habría acuerdo que podamos aprobar esas partes. Quería pendiente el 24, el 30 y 31. El 30 y el 31 porque nos iban a entregar información, esencialmente, es para tener la información. No es que tengamos mayores problemas, es para tener la información, esencialmente. Porque en esa materia quiero compartir, ministra, mi inquietud de cómo se baja el 31 en forma muy violenta. No sé si detrás de eso hay la intención de bajar el piso de lo que es la partida 31 a futuro. Digamos, se sube los fondos 30 de financiamiento de fondos de emergencia transitorio, pero se baja muy fuerte lo que es el parámetro permanente. Por eso interesa revisar por qué lo tienen estructurado así para no perjudicar al ministerio en general en su fondo de inversión. Y los del 24 está más o menos claro dónde está la discusión. No es que tengamos problemas con Transantiago en sí, del 20, 21, 22, 23. Sí tenemos el problema del fondo espejo. Y lo otro ya está dicho, los otros temas. ¿Se le parece? Sí. Eso lo dejamos pendiente. Gracias, presidente. Trataríamos de despacharlo. La próxima semana es cuando queremos abordarlo, a más tardar. Muy bien. Senador García Huidobro. Mandamos toda la información ahora. Gracias, ministra. A mí me gustaría que, pensando, en primer lugar, se supone que no, con toda la información que hay, no vamos a tener aumento de pasajeros. Y estamos teniendo aumento de pasajeros gradualmente. Sí, pero no vamos a volver a lo que había antes de la pandemia, por razones obvias. Porque hoy día tenemos una mayor cantidad de vehículos, porque hoy día tenemos una mayor cantidad de motos, tenemos un país distinto. Y por lo tanto, yo no sé si ustedes de alguna manera pueden visualizar cuáles van a ser las necesidades reales, porque a lo mejor vamos a tener
una mayor cantidad de buses que la necesaria. Y vamos a tener que, en el fondo, pensar de una manera distinta. Y en ese sentido, me gustaría consultarles si ustedes de alguna manera han estudiado una baja de un 5, un 10, un 15, un 20% el día de mañana en transporte público en la región metropolitana. Y eso, obviamente, que tiene un efecto económico. Pero si los contratos, la pregunta mía, si los contratos respecto de las licitaciones que vienen, de alguna manera van a tener contemplado el hecho de que haya un menor flujo de pasajeros. Esa es mi consulta, si ustedes han estudiado eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García Huidobro. Creo que es un tema bien de fondo. A mí me encantaría que tuviéramos menos autos y más transporte público. Estoy seguro que a la ministra también. Totalmente. Y tenemos un problema de cuáles son los incentivos hoy en día. Parece que la elasticidad en los términos económicos del aumento de precios no está haciendo que la gente se baje de los autos. Es increíble cómo a pesar del aumento de precios la gente sigue comprando autos y no está priorizando el transporte público. Algo tenemos que hacer. Entonces sería importante ver una estrategia en ese sentido. Creo que es lo que nos interesa a todos. Agradecerle, ministra, por el trabajo, agradecerle a todo el equipo. Y le informamos, en base a la información que nos manden, cuándo podemos retomar. Okay. Nuestra cronograma, en la próxima semana vamos a despachar todas las partidas de la quinta subcomisión, de forma tal que para la semana subsiguiente ya esté para la comisión mixta. Muy bien. ¿Ya? Muchísimas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias. Recording stopped. Gracias, presidente. Siempre un placer, don José.